Sumergirse en los historiales médicos sellados es una obsesión peligrosa. Hoy desenterramos un caso tan gráfico que reescribió las leyes llanas de la supervivencia. El incidente que vamos a analizar expone el límite absoluto de la biología humana frente a fuerzas titánicas, y os aseguro que las conclusiones forenses son bastante difíciles de asimilar. Pero antes de adentrarnos en las frías aguas del Mar del Norte, si os atraen este tipo de historias reales y accidentes que las grandes industrias intentaron silenciar, bienvenidos a Archivo Cero. Si valoráis este tipo de análisis documental directo y sin filtros, me haríais un gran favor dándole a ese botón de me gusta. Y no olvidéis suscribiros para acompañarnos en un nuevo e inquietante caso cada semana. La historia de hoy es tan retorcida que la anatomía humana no tiene mecanismos de defensa para explicarla. A las 04 horas y 8 minutos de la madrugada del 5 de noviembre de 1983, un error de 0,1 segundos alteró irrevocablemente la estructura química de 4 cuerpos humanos en el gélido Mar del Norte. En la plataforma semisumergible Byford Dolphin, la descompresión explosiva no solo mató, aniquiló puramente la biología celular antes de que el sistema nervioso central pudiera siquiera enviar una señal de alerta de dolor. Bienvenidos a los registros analíticos del accidente de buceo de saturación más violento de nuestra historia. Para entender la magnitud de esta tragedia, primero debemos recordar cómo era la extracción petrolera marina a principios de los años 80. Trabajar a tanta profundidad obligaba al ser humano a desafiar sus propios límites evolutivos. La plataforma Byford Dolphin era un coloso de 1000 toneladas de acero noruego, y en su interior operaba el complejo sistema de buceo francés COMEX. Para que los hombres pudieran trabajar soldando tuberías a cientos de metros bajo el agua sin sufrir el síndrome de descompresión, la industria recurrió a un método extremo: el buceo de saturación. 4 buzos profesionales, Edwin Coward, Roy Lucas, Björn Bergensen y Truls Hellevik, vivían encerrados en un conjunto de tubos presurizados de apenas unos metros de largo. Allí no respiraban aire normal, sino una densa mezcla artificial de oxígeno y mucho helio a presión. Sometidos constantemente a 9 atmósferas, los gases se filtraban en su torrente sanguíneo, disolviéndose sin remedio en cada tejido y capilar de su cuerpo. Vivir en esas cámaras era una profunda experiencia de encierro y alienación. El único sonido era el silbido constante de las válvulas de aire y el eco distorsionado que provocaba el helio, lo que hacía muy difícil poder comunicarse. Encerrados durante semanas a 100 metros de profundidad, los buzos trabajaban en turnos agobiantes. Mientras tanto, en el exterior de la plataforma, bajo el crudo clima del Mar del Norte, 2 técnicos vigilaban los monitores: William Cramon y Martin Sanders. Ellos controlaban a mano las compuertas externas. Llevaban muchas horas repitiendo una y otra vez la misma rutina, un cansancio acumulado que mermó su atención en el peor momento posible. La catástrofe no vino del mar, nació del simple error humano, producto de la presión por cumplir horarios estrictos. Eran cerca de las 4 y 8 minutos de la madrugada. Bergensen y Hellevik acababan de terminar su agotador turno bajo el agua. Ascendían en la estrecha campana de sumersión hacia la seguridad de la plataforma, buscando un lugar donde descansar. En el interior, sus compañeros Lucas y Coward ya dormían plácidamente en la cámara número 2. Conectar la campana con el resto de los tubos era un proceso que no admitía errores. El procedimiento exigía un orden riguroso. Paso 1. Hellevik abría la puerta de la campana. Paso 2. Abría la esclusa del túnel intermedio para igualar las presiones. A continuación, ambos cruzaban el pequeño corredor. Paso 3. Hellevik cerraba la escotilla final para mantener la presión dentro de las cámaras habitables. Paso 4. El asistente de afuera, Cramon, aliviaba un poco la presión, liberando aire al exterior. Y por último, el paso 5. Soltaba la enorme abrazadera mecánica para desconectar la campana de forma segura.
El error fatal ocurrió en el exterior. Hellevik acababa de cerrar la escotilla, pero todavía no la había bloqueado por completo. Y en aquella época no había alarmas modernas que advirtieran si una puerta no estaba totalmente sellada. En ese instante, su compañero, Cramond, seguramente por mero cansancio operando en automático, se saltó los pasos intermedios de seguridad. Antes de aliviar la presión del túnel conector, y sin que nadie se lo esperara, abrió de golpe la pesada abrazadera externa. De repente, el gas a 9 asfixiantes atmósferas de presión encontró una minúscula rendija por la que escapar violentamente hacia el exterior, donde solo reinaba una atmósfera marina normal. No hubo luces de emergencia, ni sonaron alarmas, solamente se escuchó el rugido atronador de toneladas de gas a altísima presión escapando sin control en solo unos milisegundos. La fuerza bruta del aire presurizado se liberó con una energía tan colosal que catapultó la inmensa campana de acero a un lado de la plataforma. Dentro, para los 4 buzos atrapados, el impacto físico fue sencillamente atroz. La abrupta caída de presión provocó que el helio y el nitrógeno, los cuales se encontraban completamente licuados en su torrente sanguíneo, hirvieran de forma casi inmediata. Según los registros forenses, esto fue exactamente lo que ocurrió. La sangre del interior de sus cuerpos comenzó a llenarse masivamente de burbujas en cuestión de microsegundos. Los corazones de Coward, Lucas y Bergersen simplemente colapsaron. Su sangre empezó a hervir agresivamente con tal violencia que frió las proteínas de su cuerpo. Lo que antes era sangre líquida, en una fracción de segundo se transformó en una masa blanca y espesa parecida a la grasa, bloqueando y destrozando todas sus venas. Los 3 murieron de forma instantánea, mucho antes de que su cerebro pudiera siquiera procesar cualquier señal de dolor físico. Pero, sin ninguna duda, quien se llevó la peor parte fue Truls Hellevik. Se encontraba de pie justo enfrente de la escotilla que acababa de abrirse de golpe. Una violenta succión, equivalente al peso bruto de unas 8 toneladas, golpeó de lleno el pecho del noruego, arrastrándole hacia el vacío. Todo su cuerpo fue forzado y empujado de forma atroz a través de una grieta metálica que a duras penas superaba los 60 centímetros de ancho. Los informes oficiales revelan un impacto difícil de creer. La inmensa fuerza de aquella descompresión explosiva simplemente lo destrozó por completo al pasar por una abertura tan sumamente angosta. Partes de su anatomía y de sus órganos internos fueron arrojados a más de 10 metros de distancia esparcidos por la plataforma. Aquella enorme fuerza creó un efecto de destrucción mecánica sin precedentes, algo que jamás se había visto en ningún otro incidente documentado a lo largo de toda la historia del buceo comercial. Pero el desastre no se detuvo dentro de las cámaras. En el exterior, la fuerza del escape fue tan violenta que arrancó de cuajo parte de la estructura. William Cramond murió al acto, golpeado por la misma campana que acababa de liberar. A su lado, Martin Sanders sobrevivió de milagro. Quedó gravemente herido, observando en silencio cómo un error de milésimas de segundo había convertido su lugar de trabajo en un escenario de pesadilla industrial. Las autopsias y el peritaje posterior confirmaron lo peor: negligencia por parte de la empresa. Tras una larga batalla legal, se instalaron sistemas de seguridad que hacen físicamente imposible abrir las compuertas si hay presión. También se empezó a medir mejor el agotamiento mental de quienes trabajan allí abajo. Es la triste realidad de esta industria. Protocolos que hoy salvan vidas, pero que fueron escritos con la sangre de quienes no tuvieron esa oportunidad. Que estos registros sirvan para que su memoria no quede en el olvido bajo toneladas de acero negro.